Vale, está grabando. Ah, pues es muy importante. Déjalo así. Eso es, acércalo. ¿No? ¿Qué es intermedio? Sí. Bueno, pues saludos y bienvenidos a todos y todas, a los que están en la mesa presidencial y a ustedes que están también en el patio de butaca. Me van a permitir que prescinda de un saludo más formal, porque bueno, estamos, se supone, ¿no?, aunque algunos no nos conocemos, entre amigos y bueno, de fiesta. Entre amigos porque, desde luego, todos de una u otra manera hemos formado parte de la gran familia, la comunidad educativa del San Fulgencio, y de fiesta porque 50 años no se cumplen todos los días y desde luego merece una celebración. Y en eso estamos, en la celebración del 50 aniversario del Instituto San Fulgencio. Ya comenzamos hace algunos meses con el inicio del curso académico 2014-2015 y creo que todavía vamos a estar unos poquitos de meses más hasta que terminemos este curso académico. Antes de pasar a la presentación de las personas que hoy toman el protagonismo y que presiden la mesa, quiero darle las gracias a la comisión organizadora de estos actos, de estos eventos con motivo del 50 aniversario, por haber contado conmigo para estar presente en ellos, porque me siento orgullosa de haber formado parte de la familia de San Fulgencio, de haber formado parte de la historia del centro y sobre todo que el centro haya formado parte de mi historia, porque sin lugar a dudas, de una u otra forma, parte de lo que soy, tanto personal como profesionalmente, se la debo al centro y a las personas que han ayudado a mi formación, como decía, tanto personal como profesional. Así que lo he dicho, que muchísimas gracias. Y en este 50 aniversario, pues estamos aprendiendo mucho, estamos recordando, estamos teniendo la oportunidad de contar con actividades que sin lugar a dudas vienen a ser más fructífera la agenda cultural de nuestra ciudad. Estamos teniendo una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de mirar hacia atrás en el tiempo y desde luego también como medio de comunicación en el que trabajo, pues una tremenda suerte poder contar en pantalla con conferenciantes como el que tenemos hoy o con los que hemos podido disfrutar aquí en nuestra ciudad a lo largo de estas actividades, de estos actos. Importantes conferencias que, como decíamos, pues nos han hecho aprender, importantes actos también que nos han hecho recordar, porque hemos tenido de todo a lo largo de estos 50 años y a lo largo de estos meses de celebración del aniversario. Pero todavía queda más por vivir dentro de este aniversario. Todavía nos queda, por ejemplo, y voy a leerlo, una conferencia de don Manuel Blázquez, que es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba. Quedan también encuentros con alumnos y profesores, antiguos y actuales, mesas redondas con periodistas, una semana cultural y, por supuesto, pues un emotivo y entrañable acto de clausura, como todo cincuentenario que se precie, en este caso iba a ser menos. Y hoy, pues dentro de las actividades que estamos celebrando con el centro, con el San Fulgencio, tenemos el privilegio de contar en Écija con la presencia de don José Chamizo, que creo que, aunque ahora lo van a presentar, poca presentación requiere. Ya saben ustedes que es, o ha sido, mejor dicho, defensor del pueblo andaluz del año 96 hasta el año 2013 y va a disertar sobre crisis económica, exclusión social y jóvenes, una conferencia que, aún sin escucharla, ya se nos antoja pues de un amplio aprendizaje para todos los presentes y desde luego en este momento que nos ha tocado vivir. Así que tenemos que aprovechar la presencia de don José Chamizo aquí en nuestra ciudad, una conferencia que además nos va a permitir disfrutar de uno de los personajes públicos con más relevancia y más calado entre los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Don José Chamizo se encuentra en la mesa acompañado de don Jesús Campos, que es jefe de estudio y secretario de la Comisión del Cincuentenario. También se va a encargar de cerrar el acto en el día de hoy. También le acompaña en la mesa don Andrés Morier, que es profesor de Geografía e Historia del Instituto San Fulgencio, a quien voy a ceder la palabra en unos instantes para que sea él quien nos hable de la extensa vida curricular de nuestro invitado de hoy. Don Andrés Morier, que es, como decíamos, quien va a tomar ahora la palabra en el acto, es profesor de Geografía e Historia,
del Instituto San Fulgencio. Esta plaza la posee en régimen de adjudicación definitiva desde el curso 2011-2012. Anteriormente ya desarrolló su labor docente en el Instituto Trasierra de Córdoba. A pesar de ser un profesional joven, como ustedes pueden comprobar, ha trabajado ya en diversos proyectos y planes educativos y ha participado como conferenciante en diversas citas, además de firmar diversas publicaciones tanto en revistas de ámbito convencional como también en formato digital. Una persona que no ha dejado de formarse y que se encuentra completamente involucrado en su trabajo y en su comunidad educativa. Hoy en este acto, como decíamos, será el encargado de presentar a don José Chamizo. Bueno, buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer al San Fulgencio por haber contado conmigo y al comité del 50 aniversario. Es una oportunidad para mí presentar al conferenciante, y también quiero dar la bienvenida a todos los asistentes, a todas las personalidades y sobre todo a los ciudadanos que se han acercado aquí hoy, a la gente del pueblo de Écija. Y no puedo olvidarme, ante todo, y enseguida empiezo la presentación, del contexto. En el último libro que he terminado de leer ahora mismo, lo he cogido hoy de la visita de noche, La utilidad de lo inútil, ¿vale? El autor Lucio Ordine, lo recomiendo desde aquí. En el primer capítulo del libro aparece una cita de David Foster Wallace, que habla a los alumnos de la universidad y empiezan todos los cursos con esta cosilla muy corta. Se las leo un momentillo. Había una vez dos peces jóvenes que iban nadando y se encontraron por casualidad con un pez más viejo, que nadaba en dirección contraria. El pez más viejo los saludó con la cabeza y les dijo: «Buenos días, chicos, ¿cómo está el agua hoy?». Los dos peces jóvenes siguieron nadando un trecho. Por fin, uno de ellos miró al otro, perplejo, y le dijo: «¿Qué demonios es el agua?». Estamos tan concentrados en nuestros asuntos que apenas le damos importancia al medio en el que vivimos, al contexto, al citado contexto y al temido por los estudiantes contexto histórico. Este contexto, que hoy está en plena efervescencia electoral, en boca de los periodistas, de los políticos, en realidad es heredero de la democracia y es heredero de la transición, con sus virtudes y con sus defectos. Y en este contexto de derechos y libertades que hoy nos rodea, han trabajado seres humanos, una generación, la generación de mis padres, que coincide con la generación de don José Chamizo. Nosotros, peces de ciudad, nos bañamos diariamente en un contexto democrático que por evidente ignoramos. Nosotros, ciudadanos en el mar de la incertidumbre, debemos valorar el trabajo realizado por gente como don José. Y por eso agradezco la oportunidad y me siento reconfortado de tenerlo cerca y de poder presentarlo. Don José Chamizo nace en Los Barrios, provincia de Cádiz, un 16 de agosto de 1949. De allí desarrolla todos sus primeros estudios hasta que se traslada a Ronda y Algeciras para en ambas ciudades terminar el bachillerato. La etapa de los años 60 y 70 es fructífera, ingresa en el seminario de Cádiz y comenzó los estudios de filosofía y teología en Sevilla. Al concluir citados estudios, marcha a Roma, donde realizó Historia de la Iglesia, carrera que cursó en la Pontificia Universidad Gregoriana. El año anterior ya había concluido en la Ciudad del Vaticano sus estudios de biblioteconomía y archivística. Durante los años 75 hasta el 77 publica en diversas revistas y ahí ya empieza a conjugar sus dos grandes pasiones, al menos de juventud, que son su pasión histórica y su objetivo sobre estudiar figuras importantes sobre la Iglesia. Hasta que definitivamente, el 8 de octubre del 78, fue ordenado sacerdote en Los Barrios por el obispo Dorado Soto y fue destinado a la parroquia de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras. En los años 80 cofunda con compañeros la revista Cucarrete y colabora en diversos ámbitos de publicaciones. Desde el 86, de forma organizada, empieza a trabajar en temas relacionados con la drogodependencia y ya perfila poco a poco todo el desarrollo del trabajo que ha hecho, sobre todo en defensa de las minorías sociales en problemas. Ha sido presidente de la Federación Comarcal de Asociaciones y coordinadora de lucha contra la drogodependencia del Campo de Gibraltar,
presidente de la Federación Provincial de Cádiz y vicepresidente por Cádiz de la Federación Andaluza de Enlace. Durante todo este tiempo ha desempeñado, insisto en esto, movimiento asociativo de cargos múltiples y diversos, fundador, presidente o vicepresidente. Ocupó, y sigo con su trabajo, y ahora sí llega a su labor más conocida, como el defensor del pueblo andaluz, durante el periodo de 1996 hasta 2013, 17 años, ya una etapa fantástica para la historia de Andalucía. Desde esta esfera más política emprende una intensa labor de coordinación, de asesoramiento y elabora 16 informes especiales que afectan a la protección de los derechos sociales. Estoy hablando de menores, discapacitados, enfermos mentales, presos, drogodependientes, prostitutas, inmigrantes, trabajadores temporeros, personas con problemas de inmovilidad. Elabora resoluciones dirigidas a actuaciones públicas y, bueno, es un hombre muy conocido por su presencia en múltiples foros y charlas, coloquios, mesas redondas, conferencias. Publica en libros y revistas especializadas, y cabe citar algunos artículos interesantes, como por ejemplo Drogas, un problema social, o Bioética, política y salud. En estos años llega el momento del reconocimiento y empiezan a otorgarle una cantidad de premios y distinciones. En el 97, por ejemplo, recibió el premio Séneca de la ciudad de Córdoba. En el año 2000, el primer ayuntamiento de Almería le concede el escudo de oro de la ciudad. En el 2002 es otorgada al andaluz del año. Es doctor honoris causa por la Universidad de Pablo David de Sevilla. En el año 2003 recibió el premio San Juan de Dios por su lucha por la defensa de los más necesitados. En el año 2004 la Diputación de Cádiz lo nombró hijo predilecto de la provincia, y puedo seguir así porque tiene muchísimas, incluso por ejemplo, no sé, recuerdo algún premio por la Asociación Colega o incluso por la cultura gitana. El hombre religioso, el hombre político, comprometido y combatiente, democrático, consensuado y exponente del diálogo social en Andalucía, también posee y cultiva una beta literaria muy interesante. En teatro, su actividad empezó en el año 83 en el Teatro Estable de Algeciras y lidera el grupo Teatro Mejorana, que después se ha visto publicada en su obra Arquetipos, en 1987. En el ensayo, lo he hecho por aquí encima, ¿Quién ha dicho que vivir sea fácil?, donde recoge experiencias muy directas en su labor más política, en el tema de defensor del pueblo andaluz, y también tiene una vena lírica. En 1983 publica junto con Lola Medina el poemario Aunque es de noche, y después, bueno, con un título con clara alusión a San Juan de la Cruz. En el 85 publica el poemario también Plaza Alta, interesante, con un personaje poético que está en una plaza y que reflexiona sobre asuntos muy locales, pero que trascienden y se universalizan. Y hace apenas unos meses, como si la lira de Apolo hubiera vuelto a visitarlo, publica El último ticket, poemario también. Entonces también es un hombre activo en las redes sociales, ya seguro que lo conocen, por la prensa, por sus continuas colaboraciones en el mundo andaluz. Como han podido comprobar, don José Chamizo tiene una amplia, dilatada y poliédrica carrera social y una personalidad fuerte y combativa. Es un hombre de izquierdas, tolerante y trabajador, incansable por los demás y, entre todo, por los más débiles. A pesar de haber estado rodeado de los focos, insertado en el murmullo de cóctel que acompaña a todo cargo público, y a pesar de haber estado horas y horas enfrascado en reuniones y en burocracia, el hombre Chamizo ha sabido templar el caudal de la fama, entre comillas, y ha estado siempre muy cerca del pueblo. Y ha practicado el primero de los mandamientos sagrados de la política: amarás a tu pueblo por encima de todas las cosas. Es un honor, les presento, pueblo de Écija, a don José Chamizo. Muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. Te confieso que yo soy muy supersticioso y cuando escucho presentaciones tan bonitas parece que me he muerto y que ya está todo el mundo celebrando la despedida. Una broma para agradecerte de corazón. Yo voy a utilizar esta noche mucho el humor, no porque no sepa estar serio, sino porque lo que tengo que contar
es mejor con humor, créanme. Bien, enhorabuena a los profesores, a las profesoras, al alumnado, padres y madres, por estos 50 años de San Fulgencio. Ya hoy el director de la cadena SER, que estudió aquí, me está haciendo los elogios pertinentes, el Yélamo. Y para mí de verdad es un placer estar aquí y estar en Écija. Pero yo vengo a hablar de crisis económica, exclusión social y jóvenes. Tendríamos que plantearnos un poco en qué sociedad vivimos, porque yo no sé si tenemos claro que vivimos en una sociedad, para muchas personas, en la sociedad de la decepción, para otras personas es una sociedad muy dinámica, abierta. Cada uno tiene una percepción, pero lo que es evidente que analizando con profundidad es una sociedad muy extraña porque vemos avances en las nuevas tecnologías tremendos y vemos un inmovilismo casi inexplicable en los seres humanos. Con razón dicen que es una sociedad bipolar, que es una sociedad esquizoide, porque ciertamente las contradicciones son nuestra bandera. Es una sociedad contradictoria absolutamente, donde el sentido profundo de lo humano da la impresión que a veces se ha esfumado, que somos unos seres extraños, como desarraigados, como mandados de alguna manera a una especie de desierto con muchas casas, con mucho ruido, pero a fin de cuentas un desierto interior. El origen de nuestros males, ¿dónde está? Evidentemente, el origen de nuestros males no es de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, aunque está incrementado con la dichosa crisis económica. Digo dichosa no por feliz, sino por lo manipulada que ha estado y que está, a pesar del dolor que ha producido. El economicismo está en el fondo de todo lo que nos sucede, de estas contradicciones continuas en las que vivimos. Digo economicismo por no decir el capitalismo brutal, capitalismo inhumano, capitalismo cruel. Se ha creado una sociedad donde, para empezar, el pensamiento como pensamiento está colonizado. La información está colonizada. Porque ¿quién se cree, por ejemplo, las encuestas que están publicando los distintos medios? Se nota que hay alguien con dinero que tiene interés en que votemos a uno o a otro. Es decir, de fondo, aquí lo que está sucediendo es que el sistema se impone vía económica. Por eso le digo economicismo y, si quieren ustedes, capitalismo. El pensamiento colonizado y también, como no, el daño profundo que nos ha hecho a cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos han hecho sentir que la felicidad consistía en consumir. Consume, trabaja si puede para volver a consumir, vuelve a gastar consumiendo, vuelve a trabajar, y es una lucha concéntrica dando vueltas permanentemente sobre la misma idea. Nos han dicho que tener era ser más personas. Nos han engañado. Hemos olvidado el ser. Ya lo decía Erich Fromm hace muchísimos años, el tener y el ser. Estamos, por tanto, en una situación delicada. ¿Por qué? Porque
evidentemente constatamos que hay unos poderes económicos que dirigen nuestras vidas y que nosotros hemos caído en la trampa, la mayoría, hay gente que no, en la trampa de lo que llamamos sistema. El sistema nos trae y nos lleva. El sistema ha marcado hasta nuestra forma de vida. El sistema ha marcado incluso nuestro urbanismo, dónde vivimos, cómo vivimos y qué consumimos, que no es casual. Es decir, estamos en una permanente manipulación que gracias, entre comillas, gracias a esta crisis económica, a pesar de la parte que tiene manipuladora, estamos viendo que se nos ha mentido. Claro, y en medio tenemos el sistema democrático. El sistema democrático es el menos malo de lo que hay, obviamente, somos demócratas. Pero, ¿cómo en una democracia votamos a quien no manda en la economía? O sea, ¿cómo es posible mantener que si yo voto a un partido y está al frente del gobierno de la nación, no tiene poder en lo económico y lo mandan a hacer lo que tiene que hacer según lo que mandan y los designios e intereses de los que mandan? Es todo el alboroto que hay ahora mismo, la inquietud, las encuestas, todo esto no es más que fruto del miedo que tienen a que esto cambie. Claro, y ya tienen también, por supuesto, estrategias adecuadas por si se produce el cambio que ellos no quieren. Lo estamos viendo en Grecia. Evidentemente, todo esto está en la base de nuestra vida diaria, aunque nos parezca que no. Pero para mí lo más duro, aunque esto de vivir para consumir, ver que el ser humano no pinta nada, os pongo el típico ejemplo de la palabra tan fina llamada deslocalización. Es decir, que yo tengo una empresa que da beneficio, pero hay otro sitio donde me puede dar más beneficio. Yo cierro la empresa, me importa un bledo los trabajadores, que son los que me han dado los beneficios, y me marcho a otro lugar. Porque me da la gana, porque yo lo que quiero es ganar dinero. El dinero como obsesión casi paranoica para un sector importante de estos que gobiernan los hilos económicos. Pero con ser grave eso, probablemente el daño más fuerte que nos ha hecho está en el ámbito de los sentimientos. Pues claro, en plena época consumista, para mucha gente, para otros no ha habido nada, pero bueno, en plena época consumista de comprar, de tener, el que tenía una casa quería dos, si tenía un coche normal quería uno superior, otro. En esa época, ¿quién va a hablar, quién va a dar un discurso sobre la importancia de la sensibilidad y la ternura? ¿Quién lo va a dar? Que no fuera el hazme reír de la gente. Entonces, claro, los sentimientos han sido también de alguna manera secuestrados, porque de alguna manera todo lo que se nos ha hecho es poner valores exteriorizantes, pero nunca los valores interiorizantes. Es decir, hemos vivido para lo exterior, no hemos vivido para lo interior. Evidentemente, ahí está el vacío en que viven muchos seres humanos. Es un vacío lógico porque se han dejado llevar por una dinámica que probablemente en un pueblo, en una ciudad media como Écija, no se note tanto, pero en ciudades mucho más grandes sí que se nota. Es decir, son seres, repito la palabra, sin arraigo, desarraigados, seres que parece que están exilados en otro mundo. Por medio
todo lo que son los poderes económicos, que no son neutrales. Atención, todos los sistemas económicos generan pensamiento, no seamos ingenuos, todos. Y el economicismo de una manera particular, porque han comprado todos aquellos espacios generadores de pensamiento y conocimiento como son los medios de comunicación. Claro, esto es un problema de gran densidad e intensidad. En medio de todo esto, como decía, se nos ha inculcado el miedo. El miedo. Porque, ¿miedo a qué? El miedo es inseguridad. Y la sociedad es insegura, claro que es insegura. Aquí no hay certeza ahora mismo de casi nada. Pero atención, las seguridades se pueden ir conquistando. Lo que no vale es el miedo que ha dejado paralizada a la gente. ¿Cómo es posible que en una autonomía como la andaluza, que ha llegado a tener 1,5 millones de parados, no haya pasado nada? Vamos, ningún conflicto. Eso no es razonable. Eso no se explica desde el miedo, desde el papel que han hecho las familias, sobre todo los padres jubilados, que son los que en el fondo han abordado la crisis de los hijos desahuciados de sus viviendas, gracias a la economía sumergida que se ha convertido en una economía de esclavitud, gracias a otros elementos, pero no es coherente que el miedo haya impedido el conflicto social. No es que yo lo quiera, pero parecía lo más razonable. Todo el mundo esperaba un conflicto que no se ha producido y en parte, aparte de esos amortiguadores, no se ha producido por el miedo. Los amortiguadores sociales han funcionado en su medida. La ayuda mutua, la solidaridad, todo esto ha funcionado, pero no era suficiente para el dramón que se pone 1,5 millones de personas paradas. Este sistema en el que vivimos tiene sus propias patologías, o sea, no tiene sus propias enfermedades, que el origen es no olvidarlo. La influencia que ha tenido, repito, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, el economicismo. Algunas de las enfermedades que tiene lo podemos catalogar en el ámbito primero de la salud mental. Si hay una enfermedad que ha crecido en los últimos años, es la salud mental. En torno al 25% de la población andaluza en algún momento ha ido a un centro de salud mental. Evidentemente, esto tiene una parte positiva, que si está enfermo porque tiene ansiedad y demás, busca recursos, igual que si te parte una pierna va al traumatólogo. Lo negativo es el porcentaje, y sobre todo cuando te centras en los menores. Actualmente hay 14 dispositivos en toda Andalucía para atender a niños y niñas con problemas psicológicos, un poquito más que psicológicos, y el número de consultas supera las 200.000. Es decir, es que hay tanto desajuste personal y social que lógicamente la enfermedad mental va creciendo. La Organización Mundial para la Salud, no solo con respecto a España, habla de cómo la enfermedad mental será la gran pandemia dentro de unos años. Pero hay más patologías sociales. Hay dos que son un poco más escalofriantes y que están en el ámbito del maltrato. No hablaré de la violencia de género, que es más conocido. Hablo de 2 tipos de maltrato, que son desconocidos históricamente de la manera tan masiva como se están produciendo. El primero es el maltrato, que puede ser golpe, abandono, abuso sexual, lo que queráis, a los mayores dentro del ámbito familiar. Según los datos, hay 2 fuentes, lo escribí ayer en Facebook,
hay dos fuentes. Una nos habla de que puede haber más de 60.000 mayores con problemas de maltrato en el ámbito familiar y residencial también en España. Otros lo elevan hasta 300.000. En España puede que haya más de 8,5 millones de personas con más de 65 años. El maltrato a los mayores es una de las cosas más duras con las que yo me he encontrado. Yo puedo contar de mi vida que yo he vivido mucho tiempo con la muerte de mucha gente, bien por droga, bien por sida, bien por muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque el maltrato al mayor por parte de sus hijos supone constatar el fracaso final de tu vida. Y eso es muy difícil de asumir. Cuando son tus hijos los que te golpean, ahí ya se ha acabado todo. Se ha acabado todo porque ya no hay nada más que te pueda pasar. Y evidentemente me he entrevistado con varios ancianos y ancianas maltratados y ellos viven esta situación como un fracaso de su vida. Y hay que ser muy cruel como para permitir que tu padre o tu madre muera con esa sensación de fracaso. Ayer, mientras estaba yo en la manifestación del Día de la Mujer, murió Antonio, que era un señor de los primeros que conocí como anciano maltratado en el ámbito familiar. Y ha muerto solo, entre comillas, con la complicidad, si queréis, el afecto de las personas mayores que estaban con él en la residencia, porque evidentemente sus 3 hijos ni han aparecido y mejor que no aparezcan. Pero hay otra patología que me preocupa mucho porque ha crecido bastante el número y es una cosa nueva también propia de la sociedad de este momento, que es el maltrato de los menores a sus padres. Ha crecido una barbaridad. Si hasta aquí Emilio Calatayud lo habréis oído a él. Lo que pasa es que ahora están apareciendo muchas variables que Emilio imagino que ya irá en próximas conferencias. Por ejemplo, la variable de la crisis. Hay niños y niñas que están tan, entre comillas, mal educados que porque los padres no pueden darle la paga semanal que les daban porque han perdido el trabajo, encima se vuelven agresivos contra ellos. Evidentemente no son todos los chavales ni mucho menos, pero son nuevas patologías que nos hablan de cómo el modelo social es un modelo que necesita unas transformaciones profundas. ¿Por qué? Porque estamos jugando con humanización o deshumanización. Una sociedad humanizada tiene futuro, una sociedad deshumanizada no tiene futuro, o el futuro que tiene es la violencia. Hay por último un indicador de que todo esto va mal y es el indicador de los suicidios. Sabéis que los suicidios, los intentos sobre todo, y también algunos que se están cumpliendo, lamentablemente, superan ya accidentes de tráfico y es una de las primeras causas de mortalidad en algunos grupos de edad. En Andalucía, en los últimos años, ha habido 6.394 intentos graves y 300 suicidios que se han ejecutado, han llegado a cumplirse. Bien, todo esto nos habla de la necesidad individual y colectiva de rehacernos, es decir, de interiormente crecer como seres humanos, crecer como personas. Esto no lo podemos olvidar porque este es el futuro para nosotros, para nuestros hijos y también, como no, es el futuro para la sociedad capital. En medio de todo este lío que os he contado, con
economicismo, no economicismo, aparece el tema de la exclusión social. La exclusión social es, según algunas, hay miles de definiciones, pero hay una que a mí me gusta mucho, con la digo aproximada, no de memoria, es el hecho de que algunas personas no puedan participar de algunos de los bienes sociales y entonces quedan al margen y su condición de ciudadano y ciudadana se ve absolutamente no ya deteriorada, sino incumplida. ¿Cuáles son los parámetros de la inclusión social? Vivienda, techo digno, educación, salud, trabajo y servicios sociales o atención social. Estos serían 5 de los pilares de la inclusión social. La exclusión social se produce cuando falta alguno de estos. Pensar, aunque volvamos luego, en las personas que no tienen trabajo. Evidentemente esto se está dando mucho en el sector de la juventud. Los jóvenes hoy, muchos de ellos y muchas de ellas, aunque vayan limpios, bien vestidos y no tengan la imagen que nosotros mentalmente tenemos del excluido social, son excluidos. Son excluidos del sistema. Probablemente no son excluidos sociales como pueden haber otros, pero sí son excluidos del sistema. Parafraseando el título de una película, este no es un país para jóvenes. El daño histórico que se está haciendo a la juventud preparada es un daño grave, muy grave, que tendrán que ponerle remedio cuanto antes. No valen las excusas, no valen. En el ámbito de la exclusión social, evidentemente hay grados, hay grupos, hay todo lo que queráis, pero a mí me preocupan varios grupos sociales, además de los jóvenes sobre los que volveré. ¿Qué grupos sociales viven hoy la exclusión social con más radicalidad? Mirad, la clase media empobrecida es la que en estos últimos años de crisis ha sufrido la exclusión social más tremenda. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque el prototipo era una pareja con 2 hijos, los 2 trabajando y los hijos en la universidad. Primero se ha quedado en el paro ella, pues mira, bueno, pues no te preocupes, con tu sueldo vamos tirando, tal y cual, y pagamos la hipoteca, etcétera, etcétera. Pero es que al poco tiempo a él lo despiden de la fábrica o del trabajo que podáis suponer, y se encuentran con que no pueden pagar la hipoteca y tienen la típica ayuda, el paro, que se va poco a poco acabando. Se espera un tiempo largo si queréis, pero no se encuentra solución. Algún hombre que he conocido lo que ha hecho es irse a otro pueblo a aparcar coches porque le daba vergüenza que lo vieran en el suyo. Y algunas mujeres pues se han puesto a coser por las casas si sabían, tenían práctica, o a limpiar casas sin haber tenido nunca ese tipo de trabajo. ¿Qué ha ocurrido? Avanzando el tiempo, se han quedado sin nada, ha llegado el desahucio. Como ustedes saben, los bancos no son expertos en solidaridad precisamente, a la calle, y a pesar de que ha mejorado gracias a estos desahucios, a la gente en defensa de los que tienen hipoteca, a lo de Ada Colau, a pesar de eso, los desahucios se siguen produciendo. Esta familia de clase media trabajadora, de un barrio medio trabajador, ha tenido que irse a vivir
a un barrio marginal, o a un barrio, como decimos ahora, olvidado. No hay problema, yo he vivido en un barrio marginal 15 años y no pasa nada. Lo que ocurre es que tienes que tener unas habilidades sociales especiales para saber vivir allí, porque no es fácil. Entonces estas personas no las tenían y ya han venido muchísimos problemas, algunos han acabado con su vida y otros han acabado bastante desquiciados. Pero la clase media ha pagado un precio altísimo en estos años de crisis que ya digo que habrá que ver en algún momento quién ha provocado la crisis y por qué. Que esto hay muchas teorías, pero habemos mucha gente que desconfiamos de que esta crisis sea real. Entendemos que es una retroalimentación del propio sistema financiero, porque son los que han metido todos los daños y son los que han salido mejor parados. De hecho, estamos pagando el rescate de algún banco español. Lo pagamos nosotros, ¿eh? O sea, que la estafa parece que es completa. Hay otros grupos, mirad, en exclusión social hay que tener una consideración que no siempre la acción política la tiene presente. Hay que considerar que los grupos sociales tienen el mismo nombre, pero no tienen el mismo contenido. Me explico. Los sin techo son los sin techo, pero los sin techo de 2015 no tienen mucho que ver con los de 2010. Y se hacen políticas para 2010 cuando estamos en 2015. Ejemplo, tú normalmente, si tuviera un cargo, pues diría que hagan un albergue grande para atender a todos los sin techo de esta ciudad. En eso ya no vale. ¿Por qué? Porque son grupos tan heterogéneos que hay que ir a otros modelos de albergue que son más pequeños y más especializados. ¿Hay dinero para eso? Pues seguramente sí, si se hace bien, es posible encontrar personal para atender. Por lo tanto, los problemas sociales tienen el mismo nombre, pero no el mismo contenido. La discapacidad es la misma hoy que hace 10 años, no. Hay nuevos problemas. Hoy la discapacidad, por lo que se trabaja, es por la calidad de vida de las personas discapacitadas. No solo porque pongan una rampa más o menos, o 2 o 3, no. Es que tengan excelencia en su calidad de vida. O otro tipo de problemas de exclusión social, como son los extutelados con los que yo trabajo en la asociación mía. Los extutelados son niños y niñas que por diversos motivos, unos son de fuera y otros son de aquí, pues fueron tutelados por la administración y a los 18 años más 1, 19, por un programa que hay que se llama 18 más 1, pues se le dice feliz cumpleaños, si te he visto no me acuerdo. Entonces muchos de estos niños lógicamente no han tenido tiempo de rehacer su vida. Algunos son también chavales conflictivos, no le vamos a negar. Entonces estos viven muchas veces en las calles y nosotros tenemos 2 pisos en Jerez donde estamos trabajando con ellos y va bien, pero quedan muchos viviendo en la calle. Parece como que la administración que los tuteló es como si hubieran sido sus padres, sus madres y los deja en la estancada. Hay más colectivos sociales que hoy, no digo que sean nuevos, pero sí que son colectivos que tienen problemas muy potentes. Esa especie de pandemia que hay, que no nos ponemos de acuerdo, de los menores con trastornos del comportamiento o con trastornos de conducta, no acabamos de ponernos de acuerdo. Hay, en definitiva, diversos grupos sociales que ahora, en época de crisis, su calidad de vida se ha reducido. ¿Por qué? Porque siempre que hay un problema económico, se recorta, y lo recortan todo, no quiero politizar esto, lo recortan todo a los colectivos más desfavorecidos. Hoy es muy difícil
cerrar sus puertas, cada día teniendo que hacer filigrana para seguir ayudando a la gente que tenía. En cuanto al tema de los jóvenes, a mí me preocupan varias cuestiones. Una de las que más me preocupa, y es la que hablo frecuentemente con ellos, bueno, es que ya no hay país donde irse que no sea Asia, si eres arquitecto, América Latina depende del país y de la profesión. O sea, me preocupa la huida que ha habido. Entre 300.000 y 500.000 jóvenes, según otra fuente, se han tenido que ir. O sea, ahora nos hemos convertido otra vez en un país de migrantes, con una diferencia, que antes íbamos con una maleta de A4 con una guita y ahora vamos con un iPad y un troller. Pero somos igual de migrantes. Ya en Europa prácticamente no hay sitio. La gente se está volviendo de Londres porque es imposible, se está volviendo de Alemania porque es imposible, y entonces solo se está mirando América Latina y Asia, con el problema terrible, evidentemente, para los padres que ven el esfuerzo que han hecho por sus hijos y el esfuerzo que han hecho sus hijos, y que este problema no se resuelve. Hoy, curiosamente, y entender bien mis palabras, probablemente los chavales que tienen una profesión manual seguramente pueden encontrar más nichos de empleo que una persona con una carrera, con dos y con varios máster, cosa que antes era inconcebible. Y esto es así, los datos se han ido acumulando uno encima de otro. ¿Qué ocurre? Que bueno, que evidentemente muchos de los jóvenes, yo creo que esto les está sirviendo, a diferencia probablemente de nosotros, para encontrarse de nuevo con el mundo, entre comillas, que llamamos de los valores por los que luchar. A pesar de que cuesta trabajo, y en mis reuniones con ellos sé que cuesta trabajo el ímpetu, el impulso que deben de tener, porque también son víctimas del economicismo como somos todos, pero evidentemente yo creo que ya se están formando grupos de participación. La participación es lo más potente que el arma más potente que ellos están esgrimiendo en este momento, junto con el valor, lógicamente, del empleo, la realización personal y demás. Bien, el panorama que os estoy contando, la verdad es que no es muy agradable, pero yo soy una persona optimista, no sé si por torpe o por principio, porque yo creo en la esperanza como virtud revolucionaria. Y creo que es el momento de esa virtud revolucionaria. La virtud revolucionaria quiere decir la virtud de cambiar todo esto. Pero tenemos que ser más protagonistas. Los seres humanos no podemos vivir con la indiferencia que hemos vivido años anteriores, que hemos echado el botito cada 4 años y este ganado, que me perdonen los buenos políticos, ha hecho lo que le da la gana. Somos corresponsables. Nosotros no podemos estar impasibles y no pedir cuenta a quien salga, quien esté, quien venga o quien quiera que sea. Tenemos que incidir en aquellos aspectos que nos corresponden como ciudadanos. Tener esperanza hoy supone que uno al final comprende que todas las acciones que hace es impulsada por esta virtud. De verdad, en el fondo, y desde cualquier credo o desde cualquier ateísmo, la esperanza es el motor, el impulso, aunque le pongamos otra palabra, otra terminología. Es verdad, y lo escribí, que la esperanza a veces es desesperante. Es decir, dice uno, pero ¿cuándo va a llegar una justicia social que nos ayude
a vivir más humanamente, pero hay que seguir luchando. Pero la esperanza, a mí me gusta como virtud porque tiene una cualidad, que no le gusta actuar sola. Y es muy importante eso, es decir, la esperanza necesita de la ayuda de todos, porque yo creo que todos somos de alguna manera cómplices de cara al futuro. Si queremos un futuro mejor, tenemos que estar en complicidad permanente construyendo ese futuro. Decía Pablo Freire que la esperanza es una necesidad ontológica, y es así. Yo creo que sin esperanza no hay futuro, y si no hay futuro la vida se convierte en gris. Y nosotros entendemos, o yo por lo menos entiendo, y creo que la mayoría de ustedes, después de lo que ya llevamos luchado, es que es posible otra vida y que es posible otra forma de entender la existencia. Y en esa lucha, en ese empeño, es donde tenemos que volcarnos. Muchas gracias. Perdonad, pero es que no os veo las caras, no pueden encender la luz. Que es que a mí de un momento me parecía que estaba haciendo una obra de teatro, porque es que me sentía muy raro, perdonadme, yo no estoy acostumbrado. Yo cuando hago teatro lo hago, y cuando no, pues vamos a mirar. Preguntad lo que queráis, que es más divertido el diálogo. Pues efectivamente hay un turno de preguntas y vamos a aprovecharnos de tener la visita de San. Pues buenas tardes, noches. Muchas gracias por su presencia y por la distinta colaboración que ha tenido con este instituto y las personas que están colaborando en llevar a cabo estos actos. Yo me dedico a la docencia, bueno, y estamos haciendo una serie de estudios y demás. Desde este pequeño contexto antes de hacerle a usted la pregunta. Analizando el futuro de los jóvenes a partir de 16 años en España y en Andalucía, hemos detectado 4 grandes categorías en función de las expectativas sociales, educativas y económicas. Un grupo de aproximadamente 25% de jóvenes que están ya en el abandono escolar temprano o prematuro, abocados al desempleo y a la no actividad. Otro grupo, en relación a lo que está comentado, de trabajos más manuales o menos cualificados desde el punto de vista académico, que no de otro punto de vista, que es igualmente válido, aproximadamente sobre 20% de alumnos que tienen FP y bachillerato que van a encontrar un puesto de trabajo adecuado a su nivel de formación. Un grupo sangrante de más del 35% de jóvenes con estudios universitarios que van a tener unos empleos no adecuados a su nivel de cualificación, es decir, empleos para los que están sobrecualificados, que van a tener ese tipo de empleos de baja calidad en relación a su preparación o desempleo. Después un grupo pequeño, aproximadamente el 15% de jóvenes con estudios superiores, con alto nivel de competencia lingüística, que van a tener profesiones cualificadas en virtud de su preparación y que no van a tener problemas de la movilidad internacional, como el seudónimo que se utiliza ahora, bueno, según se enfoque. Bueno, este contexto es para plantearle la pregunta. ¿Piensa usted que Andalucía, con una educación mediocre, a la que todos somos responsables, con una sanidad en retroceso, con un 66% de paro entre las personas de más de 16 años, con una alta tasa de exclusión social, de porcentaje de riesgo de exclusión social, es un Estado fallido? Si se sigue esa metáfora, Andalucía como Estado fallido que no se puede dar respuesta a la situación de sus ciudadanos después de 30 y tantos años de democracia. Yo no me atrevo a llamar Estado fallido, no. Pienso que aquí tenemos
te voy a un problema, no para irme de la gravedad de lo que tú planteas, pero sí me gusta dejarlo claro. Nosotros tenemos un problema que se llama Constitución Española. Y no lo digo porque vaya a hablar de república y separatismo serenaro. No. ¿En qué sentido? Igual que en otros países europeos, las constituciones, los derechos cívico-políticos los tienen muy reconocidos y protegidos. Quiero decirte, si tú vas a votar el día 22, estás en el censo, reúnes las condiciones y hay allí el presidente dice, pues tú no votas. Tú te vas a un juez y viene el juez al rato y repone tu derecho al voto. Teóricamente hay libertad de expresión, libertad de muchas cosas. Y si no te lo permite, recurre a los tribunales y te dan la razón. Pero hay otro ámbito, el ámbito de los derechos sociales. Los derechos sociales, atención, son los que realmente nos ayudan a ser libres. Y sin embargo, con tanta libertad como hablan todas las constituciones europeas, los derechos sociales están reconocidos, pero no protegidos. Y aquí empiezan los problemas, digo, de fondo y de calado. Vamos a ver, ¿cómo es posible que yo esté en un estado donde lo que debe imperar es la libertad y yo no tenga un techo digno, a no ser que yo sea un trápala, ¿no? Si yo no tengo un trabajo, ¿por qué no puedo ir a un juez y que el juez llame a la administración que me lo busque? Esto parece una barbaridad, pero el cambio grande que tiene que haber para que la gente crea en este sistema es que los derechos sociales sean derechos subjetivos. Que eso es muy difícil, que está, en muchos países se está avanzando. Ya en Escocia, la vivienda, mejor, el techo, es un derecho subjetivo. En París se lo cargó Sarkozy, pese a todo lo de los hijos de Don Quijote, la Pierre, que se había avanzado mucho en legislación. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En la descripción que tú has hecho, los porcentajes de ese estudio coinciden totalmente con la realidad. O sea, yo me reúno con dos sectores, fundamentalmente los que tú has nombrado, con los que no van a llegar a nada, están en exclusión, y con los que están teniendo, bueno, el juego internacional, pues yo le llamo el juego. Entonces, con los otros dos sectores sí tengo relación, pero menos, porque acuden menos por diversas razones y porque tienen otros foros en otros ámbitos. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente algo tienen que hacer los poderes públicos, pero algo de verdad. No puede ser que se hayan ido que se tenían investigadores jóvenes. Pues fuera, es que no puede ser. Entonces, yo como Estado fallido no me atrevería a decirlo, pero de luego si esto dura 3 o 4 años más, sí será un Estado fallido. Ahora mismo estamos ahí en un ten con ten, porque todavía hay esperanza y hay gente que está yendo, viniendo, se está creando. Pero después decimos, pero es que hay empleo. ¿Qué calidad de empleo tienen algunos chavales? Y yo os digo que hay periodistas ahora mismo, que no ganan ni 500 euros al mes con 12 horas de trabajo diario. Atención con el tema. Pero, desde luego, si esto sigue así, 4 o 5 años más, sí podemos hablar. Está fallido en España, porque el problema es nacional. ¿Qué ocurre? Que Cataluña también tiene un panorama, eso ha caído bastante. Entonces no tiene mejor ahora mismo el equilibrio que en el País Vasco. Y Navarra, claro, viene en el sistema propio. Más cuestiones que sean más fáciles, por favor. Buenas tardes, yo soy un alumno de segundo bachillerato
Y yo quería preguntarle, ¿cómo cree usted que puede evolucionar el sistema en el que vivimos si se produce el cambio político que parece ser que, bueno, que se nos propone para las siguientes elecciones? Repíteme la pregunta, ¿no? Sé lo que me has dicho, pero no sé con precisión. ¿Qué repercusión va a tener si hay cambio político? ¿Qué en los jóvenes? No, en las siguientes elecciones, si se produce el cambio político que parece ser que se nos propone, ¿cómo cree usted que evolucionará el sistema español en cuanto a todos los problemas de los que usted ha hablado? No lo sé. No, es que no lo sé. Mira, porque yo creo que hay una ansia social de cambio importante. Yo no quiero decir nombres que están en la mente de todos, pero no me parece que sea... ¿El problema cuál es? El problema es que el ansia de cambio hay que traducirlo en legislación. Y ahí es donde tenemos problemas. Por ejemplo, hay un grupo político, no digo nombre, pero sí digo que plantea, y me parece muy bien, volver a hacer pública la energía eléctrica. Y me parece muy bien, porque todo es un abuso. Yo no sé ni lo que yo he pagado este mes, porque como lo sepa, me voy ahí con 2 piedras y voy a romper los cristales. Y fíjate tú que a mí no me pega, pero es que es un abuso. Bueno, ¿qué ocurre? Que tú llegas al poder, llevas esa intención y está muy bien, pero ¿qué convenios hay firmado? ¿Por cuánto tiempo y en qué condiciones? El que llegue y quiera hacer cambios, que ojalá se hagan, tiene que ser muy fuerte, porque los poderes económicos intentarán fulminarlo o, una cosa que hacen todavía mejor, seducirlo. Porque nosotros hablamos mucho de los políticos corruptos, que es verdad, pero de los corruptores hablamos menos. Y yo creo que hay que hablar de quien corrompe y de quien es corrompido. Y hay gente que además de mucha chaqueta, corbata, despacho, gabinete, y que no te vea. Entonces, va a repercutir, hombre, los cambios, espero que siempre sean cambios que al final sean positivos para la sociedad. Nosotros tenemos que, yo, no quiero meter a nadie, trabajo fundamentalmente en el ámbito de los derechos sociales y asesoro a las fuerzas políticas en esos temas. Pero, ¿por qué los derechos sociales? Porque los derechos sociales nos ha demostrado la crisis que no es únicamente de pobres, que cualquier persona puede tener un problema. Os recuerdo la ley de dependencia, ¿a cuántas mujeres ha afectado? ¿A cuántas? ¿Que ha habido abuso? Pues claro, porque no hay control, que esa es otra cosa que quien llega al poder tendrá que hacer, que evaluar y controlar para hacer respetable las políticas sociales. En definitiva, y no me enrollo más, que yo creo que siempre hay una esperanza que haya cambio, pero hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Ojalá hubiera cambio en todas partes. Sí, buenas noches. Soy alumna de la ESO y una pregunta que usted ha dicho es que yo estaba también miedo a qué. ¿Por qué me lo preguntaron? ¿Miedo a qué? Sí. Yo creo que el miedo es miedo a la inseguridad cuando ya vivimos inseguros. Es un poco enfermizo todo esto. Yo he estado con gente, con grupos concretos de parados de no muy larga duración, pero ya para mí de muy larga, que es 1 año. Y he hablado y tal cual, y dice, bueno, ¿y esto qué va a quedar así? No, Pepe, porque la última vez que hicimos no sé qué, nos detuvo la policía, no sé qué, todo es un miedo a perder, no se sabe qué porque no hay nada que perder, es un miedo más obsesivo que un miedo que tenga una base real. No se entiende nada
de la Casa Real. Y esto sí lo he vivido yo con gran sorpresa por mi parte, de decir, bueno, ya que tienen miedo si no tienen nada. Vamos, el colmo es una señora que sí tiene una excusa por la edad, que la echaban y no quería que hiciéramos nada un grupo de gente para evitar el desahucio, que al final se evitó porque estos desahucios se presentaron allí 500, pararon el desahucio y hasta que la señora no le encontraron un sitio donde vivir, no pararon, pero ella no quería, tenía miedo, y el miedo que se iba en la calle, que era lo que yo decía, pero mujer, ¿tú no entiendes que es que vas a dormir en la calle? Ay, pero yo no hago nada. Pues algo habrá que hacer. No sé, yo coincido contigo en que es una cosa que miedo a que es la pregunta que tú haces, tiene razón. No hay una explicación lógica ni coherente. ¿Más cuestiones? ¿Alguna pregunta más? Yo, si me permite, señor Servicio, si le quiero hacer una. Nos ha planteado un panorama un poco desolador, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, que esta conferencia la están siguiendo alumnos. Estamos hablando de que, bueno, ese cambio no sabemos si llegará o no llegará y si va a ser positivo o no va a ser positivo. Estamos hablando de miedo, estamos hablando, al fin y al cabo, también de esperanza, que también ha mencionado ese punto positivo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como padres de familia, como educadores, como medios de comunicación, como ciudadanos de a pie? ¿Podemos hacer algo sin tener que entrar en política o sin tener que confiar ese futuro que usted estaba mencionando a los políticos? Bajo su punto de vista, ¿qué se puede hacer? Bien, yo pienso que se le puede dar confianza a los políticos, pero hay que controlarlo. Lo que aquí no vale es cada 4 años los sistemas políticos. Mira, hay dos cosas que hay que aclarar, y aclararle a cualquier partido que venga. Es que, muy bien, usted promete esto, tiene que cumplirlo, y si no, debe de pedirse una ley para que ese señor quede inmediatamente fuera del poder. Es que nos están tomando el pelo. Voy a crear 800.000 puestos de trabajo. O vaya. No voy a tocar el IVA. Toma. No voy. No, mire usted, no. Digo, argumentos que han dicho unos y otros para ser objetivo. No. La mentira ya, el pueblo andaluz y español no la va a aguantar, no la aguanta. Es que nos han gobernado en la mentira uno y otro. Es que no puede ser. Eso, por tanto, tenemos que ser más protagonistas de nuestra propia historia. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace opinando, eso se hace hablando. Afortunadamente ahora todo el mundo está muy politizado, ¿no? Y eso está bien. Pues lo que ocurre es que tenemos que saber que esto no acaba con las elecciones, que esto continúa. Eso por una parte. Por otra parte, yo no planteo un panorama tan dramático, yo planteo lo que hay. No sé si me explico, ya me veis que no estoy llorando ni nada todavía. Pero esto es lo que hay, cualquier chaval joven sabe de sobra que esto es lo que hay y que hay que abordar lo que hay. Otra cosa es que yo dijera, ay, no hay salida, claro que hay salida, pero también la salida la tenemos individual y colectivamente. Y cuando yo digo que hay que crecer como persona, es que hay que crecer como persona, no porque a mí se me antoje, sino porque en eso se nos va la vida. Entonces, la educación es, dentro de todos los problemas que tiene, de lo mejor que está favoreciendo hoy la vida de muchas personas. ¿Qué ocurre? Que hay que ir a una educación popular que se ha perdido, a una cultura popular que se ha perdido, y que no es solo el flamenco, ni los bailes típicos, que hay que volver a aquella cultura de los grupos, de los círculos, de los no sé qué. Los círculos no me refiero a los círculos que sabéis, sino de los círculos de grupos creados por un lado por otro. Es decir, gente que sí, que se reúne, que dialoga y que toma decisiones. Y hay que seguir a la clase política y cuando sean decisiones fuertes, convoquen un referéndum. Para eso están las nuevas tecnologías. Si viene una causa sobrevenida, que viene,
me consulta a mí, yo le diré lo que pienso. Esto implica que tenemos que comprometernos nosotros y nosotras también. Y no solo hay esperanza, sino que hay incluso más ilusión, porque no todo es lo laboral. Yo ahora mismo veo, por donde voy, que la mayoría del voluntariado en acción social son jóvenes, hombres y mujeres. El voluntariado universitario es impresionante. Yo voy todos los años al congreso y allí no se cabe. O sea, la gente joven sabe que está duro y tal y cual, pero está descubriendo que la felicidad no es solo tener cosas, sino que uno es más feliz en la medida en que ayuda a la gente. Eso nos lo ha enseñado alguien hace muchos siglos. En la medida en que uno ayuda a los demás, es más feliz. Y eso mucha gente lo ha descubierto. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a quedarnos con esa última frase. Si hay alguna más. Le voy a hacer también una pregunta y una reflexión que yo me hago. Yo no estoy en el Instituto de San Fulgencio, no estoy en ninguna escuela pública, estudié como se estudiaba hace en los años 50, vamos, 45 y 50. Y entonces no tengo nada más que los primarios hechos así desde lejos, y entonces, lo digo yo lo quiero decir. Yo pienso que ahí tiene que haber las suficientes personas con capacidad, como usted, por ejemplo, y otros muchos que hay. Yo digo, ¿cómo es posible que no le exijamos, o nos exijan ustedes, a nosotros que les acompañemos, para decirle, oiga usted, aquí hay mucha corrupción, pero que yo no he visto todavía a nadie que diga la corrupción es de evitar de esta manera? Entonces, pueden decir, como están diciendo ahora todos, que van a hacer mucho y luego ustedes se casan. Pero vamos a ver, yo pienso, actualmente con la tecnología que tenemos, vamos a decir, fuera billetes, y vamos a hacer solamente dinero de plástico, donde ahí se refleja todo lo que se mueve. Entonces, como es todo lo que se mueve, Hacienda no tiene más, no, yo no tengo nada más que ir a Hacienda y decir, yo he cobrado este dinero, aquí están los gastos, el dinero que tengo en el banco, y me provienen de aquí. Yo no veo aquí, por ejemplo, que lo que corresponde exigirle a los de arriba que paguen más dinero, no digan también, y yo voy a aportar. Por ejemplo, en Andalucía había 1,5 millones de parados. Si esos parados, aparte de pagar a la mayoría que se le ha pagado un dinero para que puedan sobrevivir, que me parece estupendo, ¿por qué no se le dice, y usted al mismo tiempo, aquí decía, por ejemplo, porque lo conocemos, tenemos el Palacio de Peñaflor que se está hundiendo, tenemos el Ayuntamiento que está semi-hundido, tenemos montones de personas asistentes sociales que no les ayuda a nadie porque dicen que no hay dinero, y ahí hay personas para que están cobrando. Y los de arriba, se le dice a usted, aquí tenemos ahora mismo una media de un 20% de parados. Pues además de los impuestos que está pagando, de los beneficios que usted tenga, le voy a sacar un 20, un 30 o un 40% más. No es tan difícil eso. Sí. Y, en fin, hoy precisamente he terminado de leer un libro que no viene al caso y hablaba ya precisamente que de Mariano Revilla, el último libro escrito, y hablaba, en el último párrafo hablaba de ese tema, el dinero del plástico. Y no sé, tantísimas cosas como hay y tantísimas personas que tienen conocimiento, pues yo le digo, yo soy un de esos. El otro día le voy a poner un ejemplo. Hay una anécdota que dice que un albañil se puso malo y mandó a su hijo a arreglar tejado. Cuando vino y dice, papá, ya he arreglado el tejado. Dice, ¿cuántas tejas has roto? Dice, ninguna. Dice, llevo yo 20 años trabajando todos los años el tejado y tú te vienes y ya te has arreglado. El otro día fui yo al ayuntamiento y le dije el por qué se iba a las calles, según me explicó a mí. Pues yo no estoy en la universidad, pero tengo una universidad de la vida. Desde el año 39 he andado un poquito. Y me dice este hombre, dice, las calles se levantan, tenemos muchas calles de bordillo, se levantan por este motivo. Voy, se lo digo al alcalde, lo dije en la comisión de estudio.
Me pusieron, según me han dicho, yo que no iba a hablar, pero a la hora de hablar lo que yo dije no salió en televisión. Volvemos a lo mismo, la teja o se rompe o nos interesa o no nos interesa que se rompa, porque los dineros que están gastando en arreglar las calles se podían arreglar para la cantidad de parados que hay, para arreglar eso, para arreglar la vivienda de los mayores que no tienen beneficio, hacer algo que no sea solo decir voy a hacer, sino cuando hace el programa, lo que usted ha dicho, usted lo hace, o lo cumple, o se va a la calle, o responde usted de lo que usted ha hecho mal. Nada más que eso. Que usted habrá hecho estudios primarios, pero tiene usted la cabeza muy bien puesta, ¿eh? De verdad, muchas de las cosas que dice, yo creo que son no solo razonables, sino muy bien los tiempos que vivimos. ¿Por qué tanta gente como vemos por ahí dando vueltas y charlando no influimos más en el ámbito de la decisión política, ¿no?, en determinadas cuestiones? Pues mire usted, porque tenemos un problema grave que son las estructuras de los partidos, más que los propios políticos, muchas veces son unas estructuras cerradas, dogmáticas y te ven o conmigo o contra mí. O sea, cuando tú eres una persona que puede estar, en mi caso ahora mismo, yo te lo he dicho, a dos fuerzas políticas, a una más que a otra, y los demás yo no tengo nada contra nadie, únicamente en una serie de circunstancias y se acabó. Eso por un lado. En segundo lugar, hombre, yo pienso que aquí tenemos que llegar, y no me quiero meter lo de la renta básica universal y demás, tenemos que llegar a una situación en que para dignificar la vida de la gente, si tú estás cobrando algo de la sociedad, tienes que devolver algo a la sociedad. Esto, quien más se opone son los sindicatos. Pues yo les digo, vamos a ver, si una persona está cobrando 400 euros, que no es nada, se le dignifica yéndole a usted 1 hora o 2 horas al día, se va a ir a la puerta de los colegios, es para controlar a los chiquillos. No, es que eso quita empleo, no. Puede estar el guardia municipal y este hombre dándolo. Pero yo lo veo desde la perspectiva de dignificar a la persona que gana los 400 euros. Porque lo que no podemos hacer es un sistema eterno de las famosas paguitas. Porque eso no es bueno para nadie. No es bueno para nadie al final, porque no hemos resuelto los problemas. Yo espero, y lo digo de verdad, lo espero de esperanza, es que hemos terminado un ciclo, por mucho que algunos se empeñen en no querer verlo, y que empieza otra etapa de la vida pública y de la vida también nuestra sociedad. Lo queramos o no lo queramos, y ya, si vengo dentro de un año o 2, ya volveremos a hablar. Y muchas gracias por su intervención. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a cerrar el acto y lo vamos a hacer con las palabras de don Jesús Campos, que es jefe de estudio y secretario de la Comisión del Cincuentenario. Muchas gracias. Buenas tardes o buenas noches. Como representante del centro en el acto, yo me voy a limitar simplemente por añadir una página de agradecimiento, ¿no? En primer lugar, a todos vosotros, ¿no?, que otra vez más habéis respondido a la llamada del Instituto Sanfrugense, ¿no?, del Instituto de Écija, y por supuesto a Gemma, que se ha encargado de la dirección del acto, antigua alumna, y que lo ha hecho de forma totalmente desinteresada. Me gustaría también romper una lanza por todos los que desde el centro están participando, colaborando, no solo en este acto, sino en todos los que se están celebrando con motivo del 50 aniversario. No quiero limitarlo a la comisión del cincuentenario, sino a todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no?, a profesores, alumnos, personal no docente, y además que lo hacen de forma totalmente altruista, por amor al arte, por amor a la Sanfrugense, en este caso, a la cultura, a la divulgación, y sobre todo en una época en la que ni la docencia, ni la educación, ni la cultura parece que no tiene
no voy a decir prestigio, sino por lo menos el respeto que debería tener. Cuando me comentaron que representara al centro en este acto, con la visita de José Chamizo, yo que he sido alumno del centro y que soy profesor en la actualidad y que dentro de poco me parece que también voy a ser padre de alumnos del centro, pues era un honor tremendo. Y bueno, y cuando además me enteré que iba a compartir cartel con el amigo Andrés, pues me hizo una ilusión tremenda. Con Andrés comparto no solo años de nacimiento, casi fecha de nacimiento, pero solo años de nacimiento, departamento y bueno, y alguna que otra aventura que no se puede contar, que me ha engañado alguna vez. Y primero por eso, y segundo porque yo creo sinceramente que si todos tuviéramos el 10% de la implicación y de la preocupación que tiene Andrés por su trabajo, pues las cosas cambiarían mucho más rápido y seguro que mejor. Y bueno, y de José Chamizo, de Pepe Chamizo, hoy es el 9 de marzo, pero yo sé que si fuera por él hubiera venido el 10, el 11, el 12, una semana, un mes, porque facilidades todas, a la hora que ustedes queráis, donde ustedes queráis, el aforo que queráis, el formato que queráis, así que agradecimiento por sumarse a un acto más del Instituto San Fulgencio. Yo la forma más rápida y más ágil para agradecérselo es colaborando con su organización, Voluntarios por Otro Mundo. Ahí en la salida tenemos un pequeño stand con algunos de alguna forma de colaborar con ellos y simplemente eso, agradecer a todos vuestra atención, vuestra asistencia y buenas noches.